Amable audiencia de Territorio Verde, muy buenos días. Nos encontramos con el veterinario médico zootecnista Julián Villa, quien es una persona que hace unos días tuvimos la oportunidad de verlo en un evento de El Agua, convocado por la Red Nacional del Agua, concretamente, y nos sorprendió muchísimo, amables oyentes, en la presentación que él hizo cómo se está mostrando la otra cara de la moneda, la otra realidad de lo que representa el trasvase de cuenca de agua del Orinoco a través de las aguas que son captadas en el páramo de Chingaza y son trasladadas a la ciudad de Bogotá, en donde pertenecemos a la cuenca Río Bogotá, pero a su vez también a la cuenca Magdalena. Entonces podemos hablar claramente del traslado de agua de la cuenca del Orinoco a la cuenca del Magdalena. En esa realidad que vimos, quisimos invitar a Julián para que pueda presentar a la audiencia de Territorio Verde algo que se mantiene oculto por los distintos medios de comunicación, pero que es una realidad que ni los bogotanos, ni los cundinamarqueses, ni los colombianos podemos eh, alejarnos de esa realidad, sino al contrario, conocerla, comprenderla y en un futuro, ojalá muy próximo, trabajar en una solución que sea de fondo para no causar más afectaciones. Julián, muy buenos días, bienvenido a Territorio Verde. Gracias por Muy, aceptar nuestra invitación. muy buenos días, Pedro Julio. Gracias por invitarme al programa Territorio Verde. Bueno, te escucho. No, pues en ese contexto que acabo de presentar de un trabajo que nos pareció valioso, que ustedes presentaron con el abogado Ángel Perdomo, queremos conocer para la audiencia de Territorio Verde y por supuesto para los colombianos, ¿cuál es ese contexto en donde ustedes comienzan a hacer un análisis y un trabajo valiosísimo que evidencian los impactos ambientales de un trasvase de cuenca? Sí, no sé si de pronto se logra ver una pantalla que pretendo Sí, compartir. ya está viéndose perfectamente. Ah, bueno, ok, perfecto. Eh, para comentar así, digamos que nosotros el enfoque que le hacemos o el análisis que le hacemos lo hacemos a partir de la cuenca del Orinoco y tratamos de entender cómo funciona el sistema de abastecimiento de agua. Dentro de eso, obviamente, pues para irnos ubicando en, en cómo comprendemos nosotros nuestra cuenca, nuestro territorio, eh, pues lo entendemos que somos una cuenca binacional que tiene definido su nacimiento en Venezuela, pero que también nuestro territorio colombiano le aporta, digamos que volúmenes significativos de agua a esa cuenca. Por el color del agua se define el nacimiento en la cuenca, en el territorio venezolano, ¿sí? Realmente, porque las aguas de, por ejemplo, uno de los cuerpos de agua más extensos que nutre esa cuenca, que es el río Guaviare, son aguas blancas, y el río Orinoco, digamos que de alguna manera predominan, en el río Orinoco predominan las aguas negras, que son aguas de selva. Pero pues vemos el gran aporte que le hace la región Orinoquía a partir de diferentes ríos que corresponden o que comparten paisajes con la Amazonía. Eh, Vemos en color blanco en la imagen un hilo que se llama el Canal de Casiquiare, que es lo que expresa una peculiaridad de esta cuenca en el sentido en que conecta la cuenca, un canal natural que conecta la cuenca del Amazonas con la cuenca del Orinoco. Es una cuenca compartida, comparten especies a partir de ese canal natural, comparten aguas, comparten también paisajes sobre el territorio, porque observando la imagen, pues podemos ver que la selva del Amazonas también se sobrepone sobre el territorio de la cuenca de la Orinoquia y obviamente, pues en el territorio colombiano y parte del territorio venezolano, pues también tenemos sabanas naturales como parte del paisaje. Ese es como un primer elemento, pero pues nuestro río Orinoco en Colombia nace en el páramo de los Picachos, donde nace el río Guayavero, que luego cuando se une al Ariari, de alguna manera forman el Guaviare. Dentro de esos elementos, nuestra cuenca del Orinoco, pues es una cuenca muy generosa, es una cuenca que la naturaleza ha privilegiado con una disponibilidad del recurso hídrico en un sistema de dos
etapas en las cuales en la actualidad estamos ya cerrando el ciclo donde predomina el chorro del Orinoco, que es agua que viene, o viento, aire, corrientes de aire seco que vienen desde el Sahara por el Atlántico y, y, y eh, entra por, digamos que las sabanas del Orinoco se estrellan contra la cordillera oriental y traen vientos secos que son los que hacen que entre finales de diciembre, enero a marzo predomine ese periodo. Luego, las presiones en esta zona de confluencia intertropical, pues hacen que predominen los vientos alisios que vienen de la Amazonia, del Atlántico, en la parte más septentrional del planeta, pasan por la Amazonia formando el chorro del Orinoco, el chorro, los ríos voladores, perdón, los ríos voladores de la Amazonia, y esos pasan por la Orinoquía e irrigan nuestro piedemonte con una oferta maravillosa de agua, que pues obviamente privilegia este territorio con una alta biodiversidad, diversidad de paisajes. En la imagen, si observan, pueden ver una línea roja. Esa línea roja es una identificación que hemos hecho de la divisoria de aguas de la cuenca de la Orinoquia, de la cuenca de la Magdalena. Y pues en ese análisis pudimos identificar eh, nuestra gran variedad de páramos, porque la cuenca de la Orinoquia tiene ecosistemas de páramos, tiene cumbres nevadas, tiene bosque alto andino, tiene piedemonte alto, tiene sabanas inundables, tiene altillanura y tiene ecosistemas de selva. O sea, es tan biodiversa la cuenca del Orinoco que expresa casi que toda la riqueza que tiene concentrada el país. Y obviamente parte de ese análisis pues llega precisamente a quienes están de alguna manera aprovechando o disfrutando o beneficiándose de esta gran riqueza hídrica. En esta siguiente imagen podemos observar pues la divisoria de aguas ya en el área de el bosque oriental, los cerros orientales, el Cruz Verde, la parte del complejo de páramos Cruz Verde Sumapaz, y en el centro de la imagen está el complejo de páramos de Chingaza, que prácticamente en su mayoría se encuentra en territorio o en jurisdicción o en la cuenca de la Orinoquia. Y pues en las líneas blancas que pueden observar ahí en la mitad de la imagen sobre unas áreas que se ven más café oscuras, que son los páramos, pues observamos ahí está el sistema Chingaza, el complejo, el sistema de abastecimiento de Bogotá, está el embalse, está la línea de aducción, las captaciones que tienen sobre el territorio de Fome, Queichoachí, sobre el Río Blanco, que es parte de la cuenca del Orinoco, es cuenca del Guayuriba, Río Blanco, Negro, Guayuriba se llama esa cuenca, y pues esas aguas son trasladadas para el beneficio y el abastecimiento de Bogotá en sus demandas de agua. Ese trasvase, de alguna manera, inició en los años 80 su implementación, su uso, su aprovechamiento. En esta imagen observamos también la divisoria de aguas sobre el complejo de páramos de Sumapaz. También observamos un gran territorio de área del páramo, del complejo de páramos en territorio de la Orinoquia, y esa zona es la que es más digamos que privilegiada con abundancia de aguas. En la parte sur, baja de la imagen del páramo, aquí no sé si alcanzan a ver el cursor, Sí, es el sí. río Duda. El río Duda hace parte, o es de los que forma el río Guayabero y luego hace parte del Guaviare. Nace en las estribaciones del sur del Sumapaz. Tenemos nuestro río Ariari, que se forma en esta C, en esta especie de C. También recibe gran parte de las aguas del páramo y del bosque alto andino en la cuenca de la Orinoquia, y pues hacia el norte ya vemos un puntico amarillo que es Villavicencio. Correcto. Esta es la línea de tiempo. Si quieres interrumpirme, si me vas a preguntar algo, no hay lío, no me incomoda, ¿no? No, Esta para es la nada. línea de tiempo que Simplemente desarrolló Parques discúlpeme, Nacionales. Julián. Discúlpeme, Julián. No sé si de pronto para una mejor visión de lo que usted está presentando pudiese la presentación de PowerPoint dar eso. Con eso se amplía la imagen. Vamos a ver si nos da ese resultado aquí. Claro, mejor. Ok. Muchas Bueno, me gracias. avisa si hay transición.
No, ahí se ve bien, ahí se ve bien. porque a veces me pasa que no hay transición cuando hago el cambio, entonces, pues corregimos, no importa. Vale. Entonces, digamos, se observa que empieza el trámite desde la proyección y análisis que hacen con una visión, nosotros la consideramos una visión centralista, el resolver a la capital, el resolver al centro del país, el resolverle a territorios privilegiados su necesidad de abastecimiento de agua. Y el proyecto del sistema Chingaza se empieza a planear desde mucho antes de esto. O sea, eso lo empezaron a planear desde finales de los 40, cuando empiezan a hacer unas modificaciones en las jurisdicciones político-administrativas. Eso está referido en algunos documentos, donde territorio que era de la Intendencia del Meta la incorporan dentro del territorio de Cundinamarca y empiezan a tomar poder político-administrativo sobre la cuenca, sobre el territorio de la Orinoquia. Y pues avanzan con el proceso de licenciamiento. De hecho, hacen algunos movimientos dentro de las figuras de áreas protegidas del país, en la cual en algún momento le bajan la categoría a, a una reserva forestal, la reducen a reserva forestal Chingaza para poder hacer el trámite de la concesión de aguas y a poder aprobar el trasvase. Luego, nuevamente, en el año 77, vuelven otra vez a subirlo a categoría de parques, ¿sí? El polígono para, pues, ya tratar de protegerlo y dejarlo quieto. Pero, pues, se hacen ese tipo de juegos administrativos para poder intervenir esas áreas y poder avanzar en lo que requieren en su demanda. Entra en operación en los años 80, tienen sus dificultades. Cuando empieza la ley 99-93, pues empiezan a tramitar también las respectivas licencias y pues a la fecha siguen planeando o proyectando ampliar las intervenciones, ampliar las captaciones, entendiendo que pues crece el agua que se logra captar de aquí de la cuenca del Orinoco, que fueron aproximadamente 16 metros cúbicos, pues le han permitido a Bogotá, como nosotros lo hemos referido desde los años 80, que ya había colapsado todos sus sistemas de abastecimiento por exceso de demanda, por un exceso de la demanda y un maltrato de sus propias aguas, pues logran el crecimiento que tuvo desde los años 80 hasta la actualidad, todo Bogotá y los municipios de la Sabana, con toda la venta en bloque de aguas, de manera artificial, con ese trasvase, pero pues de una manera irresponsable, sin un manejo adecuado de sus aguas servidas, porque pues tocó recurrir o recurrieron a una acción popular para empezar a hacerle ver que no podían disponer de aguas, además de ser de un trasvase, aguas que el páramo las entrega perfectamente puras prácticamente para consumo humano. Por eso chicaneaba a la empresa Acueducto de Bogotá diciendo que las aguas de Bogotá las podían tomar directamente de la llave porque eran aguas puras, pues no tenían que hacerle mayor tratamiento a esas aguas para, para venderla, pero la entregaban al sistema natural en pésimas condiciones porque nunca se preocuparon por hacer el tratamiento, a pesar de que le generaba una riqueza muy grande a la empresa Acueducto de Bogotá. Entonces, de alguna manera, sí, en esa lógica de seguir creciendo de manera absurda, irresponsable con el entorno, con sus sistemas, con su estructura ambiental, la estructura de soporte ambiental del territorio, violentándola y quieren artificializarla aún más, beneficiando a, pues, a los grandes sectores económicos que se han lucrado de este crecimiento absurdo de un territorio que no tiene su capacidad natural para soportar todo lo que le han impuesto y a su vez ir degradando suelos que son suelos pues privilegiados por su riqueza orgánica para priorizados para las actividades agrícolas y obviamente también sus áreas protegidas en ese territorio. Entonces, desde aquí se ha venido sentando la voz frente a eso. No podemos seguir tomándole el pelo eh, al ordenamiento legal del país, el ordenamiento ambiental. ¿Hubo una transición de imagen? ¿Sí alcanzaste, Sí, sí, sí pasó señor. la imagen? Ok, Estamos viendo privilegios del sistema Chingaza. correcto. Aquí digamos que es parte ¿qué será? De la portafolio con el cual chicanea, con el cual se vanagloria este sector o este gremio que se llama Pro Bogotá, ¿sí? Y en el cual se ufanan de haber concentrado el 28.7 del Producto Interno Bruto del país, precisamente en ese territorio, en Bogotá,
y en sus áreas anexas, pero pues nosotros entendemos que esta concentración de riqueza en el centro del país, en ese territorio, con la violencia que se ha generado, la violencia ambiental que se ha generado, digamos que de alguna manera va en desmedro del potencial desarrollo de los territorios que en algún momento, digamos, debieron haberse beneficiado o habérseles permitido beneficiarse de esas aguas, disponiendo los recursos adecuados para que pudieran construir sus sistemas de abastecimiento. Aquí hay una descripción más clara del sistema inicial, digamos. Está cada uno de las áreas, está el embalse de Chuza, sobre el río Chuza, que era parte del nacimiento del río Guatiquía, era, porque con la presa de Golillas prácticamente es mínimo el caudal que dejan fluir aguas abajo, ¿sí? La que se pueda infiltrar por el muro, pero de resto prácticamente lo secuestran totalmente. El río Chuza, el río La Playa y el río Frío eran los que en el complejo de páramos de Chingaza, en el páramo de Chingaza, formaban el río Guatiquía, que transcurría por el municipio de Fomeque, San Juanito, El Calvario y en Villavicencio. Está, digamos que definida también un trasvase que se hace de la quebrada Leticia, que es la que queda más próxima al embalse de Golillas, la presa india, un tubo que instalaron con un sistema de cortina para desviar el agua del río Frío. Ya cuando se ha unido al río La Playa, aguas abajo de la laguna Chingaza, que la observamos ahí, en la parte de a la derecha de la laguna de Chingaza es donde se pretende hacer el proyecto de embalse La Playa, inundando precisamente el río La Playa, donde se define como un área extremadamente frágil e icónica, que es el Valle de los Frailejones. Está la línea de aducción, un, un túnel que saca el agua del embalse de Chuza y lo lleva hacia la zona de eh, La Calera. Y en ese recorrido toman a partir de unas multicaptaciones aguas del río Blanco, que hace parte del otro río que baña a Villavicencio, que es el río Blanco Negro Guayuriba. Entonces ahí también toman aguas de ese río Blanco. Y algo que nos genera, digamos que de alguna manera como incomodidad también a nosotros y solidaridad. Pómeque, que es el municipio de Cundinamarca en la actualidad, donde se encuentra gran parte del territorio de esta infraestructura, es un municipio que no cuenta con acueducto ni con abastecimiento de agua suficiente, estando mucho más cerca que Bogotá. Y Chuachi tampoco. Y si le puedo nombrar de ahí para abajo, todos los municipios en esa cuenca no cuentan con sistemas de abastecimiento eh, adecuados. Entonces se ha privilegiado, aún en contra de los municipios de Cundinamarca, del oriente de Cundinamarca, se ha privilegiado el abastecimiento de Bogotá. Por eso decimos que es una visión centralista, egoísta, frente al desarrollo de los demás municipios, de los demás habitantes del territorio. Esto está en la página, esta información está en la página de la empresa Acueducto en un título que es el sistema de ampliación del sistema de abastecimiento, ¿sí? Y aquí simplemente muestran la proyección de qué piensan hacer ellos dentro de sus dos planes de expansión que tienen. Uno es el sistema Chingaza, el cual cuenta con la proyección del sistema Chuza Norte, el sistema Chingaza Sureste y el embalse La Playa sigue dentro de lo que planean en Bogotá y la empresa Acueducto, Pro Bogotá y Pro Cundinamarca y la región metropolitana, Bogotá, Cundinamarca, proveerse y a partir de estas aguas seguir ampliando los beneficios y los privilegios que se concentran en Bogotá. Entonces, el sistema Chuza Norte pretende prácticamente tomar aguas del municipio de Junín y de Huasca, que son parte de la cuenca del río Upía, otro río que baña nuestra Orinoquia, que pasa por municipios como Barranca de Upía, Cabullaro, y pues pretenden tomar aguas de esa cuenca, conducirlas al embalse de Chuza y por la línea de aducción, pues sacarlas hacia Bogotá. Una segunda fase es el sistema Chingaza Sureste, que pretende tomar aguas de unas quebradas sobre el territorio de San Juanito, que irriga el río Guatiquía, y de igual manera llevar
hacia el sistema del embalse de Chuza. Y la última que pretenden hacer es el embalse de la playa, allá sobre el Valle de los Frailejones, que de alguna manera la situación actual del país, del clima, del planeta, les hizo de pronto entender que haciendo presas en páramos que no son fábricas de agua, que simplemente son sistemas naturales que de alguna manera se desarrollaron para captar la humedad de la atmósfera y para concentrarla en el suelo a partir de sus estructuras vegetales, pues ese sistema no está funcionando ya de manera adecuada y eso se da por la degradación de la selva del Amazonas, que ya no está bombeando el suficiente volumen de agua. Digamos, llega una buena parte aquí al Piedemonte, a la Orinoquia, Piedemonte, Orinoquense, Sabanas, Bosque Alto Andino, pero ya muy poco llega al área de páramos y entonces el páramo empieza a perder esa virtud porque pues ya es más escasa. Y ante la gran demanda de el consumo de Bogotá y de sus apetitos, de su voracidad, pues ese sistema natural empieza a colapsar porque no tiene la capacidad de disponerles todo lo que ellos quieren. En estas imágenes son las imágenes de la misma publicación de la empresa Acueducto Bogotá, donde pues expresan en mapas, en cartografía, cómo es el sistema Chuza Norte. Ahí ustedes ven el municipio de Junín, Gachetá, las provincias de Sueva, que son las áreas de donde pretenden intervenir. En este, el sistema Chingaza Sureste, donde se observa San Juanito, municipio de Fomeque, también áreas que pretenden intervenir y hacia dónde las llevan, las pretenden conducir. Las pretenden conducir hacia la presa India, que es la que coge el agua del río La Playa y cuando ya se unió al río Frío y conducirlas nuevamente al embalse de Chuza. Este es el área donde ellos plantean hacer lo que les comentaba, el embalse de la playa. A continuación, o aguas arriba, perdón, no, antes de, o en la mano izquierda, a mano izquierda en la imagen, de la laguna de Chingaza, que es un humedal Ramsar, ¿sí? Y que no se han evaluado los posibles impactos de este tipo de decisiones en esos ecosistemas. Esto es la imagen que nosotros tratamos de reproducir en Google Earth de cómo serían esas captaciones. En amarillo, en la parte de arriba está pues el ¿qué? El Chuza Norte. En la parte de abajo está Chingaza Sureste y el embalse de la playa, que es la primera fase. ¿Qué sabemos en la actualidad? Que Chuza Norte ya lo están tramitando. O sea, ellos ya están tramitando con Corpo Guavio las concesiones de agua para tomar aguas de esas quebradas y conducirlas a partir de un canal. Aquí observamos 48,2 kilómetros de conducción. ¿Sí? Entonces son líneas de conducción durante 48,2 kilómetros van a captar aguas para conducirlas al embalse de Chuza. Parte de intervenciones que hacen en esta zona. Ok. Esta es la siguiente fase que tienen ellos proyectada porque se proyectan a 100, a 150 años, ¿sí? Entonces tienen proyectado el sistema de expansión Sistema Sur, que es precisamente la intervención sobre el páramo de Sumapaz, sobre los ecosistemas de Sumapaz, pero principalmente sobre la cuenca de la Orinoquia también. Entonces, en la fase de Sumapaz alto, ellos refieren que van a tomar aguas de la cuenca del río Blanco, ¿sí? De la cuenca del río, las trasvasan a la cuenca del río Tunjuelo y pretenden hacer la construcción del embalse de Chisaca 2 sobre el río Tunjuelo. Entonces, cogen aguas del río Blanco, nuevamente de la cuenca del río Guayuriba, que vierte sus aguas aquí, pasa ahí cerca de Caquesa, pasa por todos esos municipios que no tienen un sistema de abastecimiento adecuado de agua. Siguen pensando solamente y funcionando solamente en pro de Bogotá, pero, o en pro de la empresa Acueducto Bogotá, en pro de esos intereses, pero no de los habitantes de Cundinamarca de la provincia de Oriente, que están habitando un área que es relativamente seca, pero que también demandan, digamos que sistemas de abastecimiento adecuados que permitan, pues, resolverle eso a sus pobladores Claro. y las actividades agrícolas que ellos desarrollan en el territorio. Luego, Sumapaz Medio, igual, toman ríos, quieren tomar agua del río Ariari y llevarlos hacia Bogotá. Y pues plantean una presa en la regadera 2. Eso está en la información de la empresa
están los mapas donde ellos plantean que intervienen. Nosotros tratamos de hacer más o menos una imagen de qué es lo que en Google Earth, mostrando obviamente siempre la línea roja de la divisoria de aguas. Y lo que hay de la línea roja hacia la izquierda, hacia la cuenca de la Magdalena, pues son tuberías de conducción, no son puntos de captación o abastecimiento, son tuberías de conducción. Esto es parte de esas imágenes. Aquí está ya más o menos cómo dimensionamos todo el sistema. En el centro ponemos un punto amarillo que es para, para simplemente como contrastar la distancia que hay entre el punto de la Bocatoma de Villavicencio al sistema de los embalses que pretenden hacer en Chingaza, que son más cortos o iguales en algunas condiciones, iguales, digamos, para el Chuza Norte, pueden ser iguales a la distancia que hay desde ese punto de la Bocatoma de Villavicencio hasta ese lugar, que la distancia que puede dar de ahí hasta Bogotá. O sea, son distancias similares, ¿sí? Pero se privilegia captar esas aguas para trasladarlas hacia Bogotá. Pero no se le resuelve a la Orinoquia, ¿sí? Los sistemas de abastecimiento. Y le puedo decir, ninguno de los municipios, ni las capitales de la Orinoquia, tiene sistemas de abastecimiento adecuados. Tienen conflictos constantes con el agua, conflictos constantes con la industria de hidrocarburos que está de alguna manera contaminando nuestros acuíferos, que en algún momento son los elementos que nos están resolviendo la posibilidad de resolver el abastecimiento a partir de múltiples acueductos comunitarios que se han generado esa cultura acá para resolver lo que el Estado no le ha podido resolver a los ciudadanos. Villavicencio tiene más de 120 acueductos comunitarios. El sistema de abastecimiento de Villavicencio le resuelve solamente al 60% y eso cuando funciona, porque mantiene colapsado por derrumbes, por malos manejos de la cuenca, por infinidad de situaciones. Villavicencio no tiene agua, Acacías, municipios que le proveen grandes recursos al país, recursos por la producción de hidrocarburos, recursos en el sistema alimentario, porque proveemos alimento, ¿sí? Además, les proveemos agua y no se piensa en ningún momento en que se les debe de alguna manera buscar retribuir todo ese sacrificio que se hace en el territorio para beneficio del país en sistemas mínimos de abastecimiento de agua, así lo digan en esos proyectos 2030 de la ONU y todas esas cosas donde supuestamente debemos resolver el Ok, y las capitales no tienen. Ustedes pueden averiguar yo un derrame en, en allá hay una laguna donde perforaron. Bueno, de todas formas, un derrame, un accidente, una contingencia de hidrocarburos obligó hace un mes, me reportaban una compañera de Arauca que les tocó cerrar el abastecimiento porque se proveen de un cuerpo de se cortó. están la secaron, la volvieron nada, y cuando tienen derrames, vertimientos, contingencias en esa zona, les toca cerrar los acueductos a territorios abajo. Entonces, ninguna capital de la Orinoquia y ninguno de sus territorios tiene un sistema de abastecimiento adecuado que balancee ese esfuerzo y ese sacrificio que se hace por garantizarles esa provisión de agua y el privilegio que han recibido en el centro del país. Una aproximación, las áreas de parques en ese sistema, cómo está, frente a Bogotá, la divisoria de aguas, y pues estas imágenes nos muestran de alguna manera la de la izquierda es un análisis que tiene bastante color azul. A la izquierda tiene un color azul intenso en el centro. Es precisamente el análisis que se hace en el documento técnico de, eh, del complejo de páramos Sumapaz, de las zonas de mayor precipitación cercanas o de la expresión de las precipitaciones en entorno del complejo de páramos Sumapaz, ¿sí? Y se observa que la mayor concentración de precipitación y la mayor oferta se encuentran entre el municipio de Cubarral, Guamal, Acacías y Villavicencio. Es donde mayor, el azul es más concentrado. Y pues se va reduciendo esa disponibilidad de agua de manera natural a medida que se asciende en la montaña para unos niveles inferiores, obviamente en la cuenca de la Magdalena, ¿sí? Que es donde ya el color azul es más tenue y unos colores ya muy tenues precisamente en la sabana de Bogotá y en el occidente cundinamarqués.
Entonces, eso nos pone a entender que si nos ordenamos alrededor del agua, pues tenemos que ver que puede ser mejor proyectar, beneficiarse y aprovechar el agua donde el agua se expresa de mejor manera. ¿Para qué? Para que en el futuro, porque el futuro ya, el cambio climático nos está hablando, ¿sí? En el futuro, nuestras poblaciones no estén localizadas en territorios que van a sufrir estrés hídrico, que van a tener que hacer inversiones inmensas y poco prácticas por haber comprado viviendas, por haber instalado su infraestructura, por haberse ubicado, invertido sus recursos, su capital, su patrimonio en territorios donde la naturaleza no dispone del recurso y se ha expresionado ese sistema. Y debemos es pensar en, bueno, cómo manejamos, cómo retenemos y regulamos el agua, cómo mejoramos ese sistema que obviamente depende fundamentalmente de la selva del Amazonas. En la imagen de la derecha está en color morado el Parque Natural Regional Quebrada Honda, que es de donde se provee el agua Villavicencio, y ahí vemos un mapa de isolletas, le llaman a eso, que muestra en esas circunferencias las diferentes puntos de monitoreo de la precipitación también. Ese documento, esa imagen o esa información está dentro del plan de manejo del Parque Natural Regional Quebrada la Honda. Ahí queda, es parte, toma parte del complejo de páramos Chingaza, porque ahí está el páramo El Atravesado, que tiene, digamos, territorio dentro del área de Villavicencio. Y observamos a mano derecha del color morado un punto central donde tenemos precipitaciones en la estación de Buenavista de 8.000 milímetros al año. 8.000 milímetros al año, ¿sí? Casi como el Chocó biogeográfico. Y por eso en esta zona se expresa una biodiversidad impresionante. El agua, la abundancia de agua está directamente conectada con la abundancia en la biodiversidad, con esa gran riqueza en biodiversidad. Eh, el municipio de Restrepo se ganó el primer premio a nivel nacional en el Global Bird Day del año pasado, en el avistamiento de aves. El departamento del Meta fue el primer departamento, el departamento con mayor avistamiento de aves en ese evento que se hace a nivel global. Colombia fue el país número uno, nuevamente por tercera vez, creo, dentro de eso, pero pues es simplemente para hacer un análisis de dónde se expresa esa gran biodiversidad. Y le puedo decir, ahí donde está ese punto, esa estación de monitoreo donde llueve tanto, es Restrepo. Y Restrepo, el municipio de Restrepo, tampoco tiene un sistema de abastecimiento adecuado de aguas. Increíble, Esta es la increíble. estructura geológica, que es lo que hace que sea muy vulnerable nuestro territorio. Y bueno, aquí ya digamos que el contexto lo cierro, pero pues si tienes alguna inquietud, con muchísimo gusto. Estamos reunidos aquí con amigos que participan de una mesa eh, por el cuidado del agua en procura de proteger la vida, pensando en las condiciones de cambio climático en el futuro, qué vamos a hacer, y obviamente muy preocupados por generar acciones, movilización, todo en protección de la selva del Amazonas para poder asegurar el agua del Amazonas, que ha mostrado sus mínimos caudales históricos aterradores y la pérdida de biodiversidad en los últimos años. Sí, cada día es peor, cada año es peor, y obviamente con esa protección, pues salvaguardar la Orinoquia y de alguna manera también proteger el altiplano cundiboyacense y todo el sistema del Magdalena, porque pues todo depende de ese sistema. Realmente el aporte del Océano Pacífico a partir de esos sistemas climáticos no es tanto el aporte que le hace al país, ¿sí? Es más el aporte que se recibe de la Amazonia, que es determinante para el planeta, y no lo hemos protegido de la manera adecuada. Julián, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y es muy difícil, precisamente en el conocimiento, en la investigación que ustedes han hecho, lograr generar algo tan claro como lo debe ser un proceso de conciencia. Y yo como bogotano eh, me siento mal y pido disculpas a los habitantes de la Orinoquía porque pues el propósito nuestro ciudadano no es que ocurran esas cosas con estos impactos ambientales, sociales y económicos que usted ha presentado. Nos queda la tarea, si usted lo quiere así,
de hacer un segundo programa porque esto tiene unas dimensiones inmensas. Y en el mes de marzo vamos a tener una reunión de lo nacional de los ríos en Colombia, cordialmente invitados, de Gracias. llegar a la información, porque esto es algo que nos obliga a unar esfuerzos entre todos los ciudadanos para llegar a una solución justa ambientalmente y socialmente para los que viven en la cuenca del Orinoco. Muchísimas gracias por su tiempo en esta mañana de domingo, Julián. No, Pedro, muchísimas gracias a ti y comentarte dos aspectos adicionales, ¿sí? Aquí venimos dando una lucha frente a los impactos de la industria de hidrocarburos sobre nuestros acuíferos subterráneos. La Orinoquia tiene el 52%, 53% de las aguas subterráneas de todo el país. Bogotá hasta ahora se empezó a preocupar por sus acuíferos, porque se vuelven una alternativa para resolver sus sistemas de abastecimiento, pero no son tan prolíficos como los acuíferos que hay aquí en la Orinoquia. Nosotros llevamos muchos años protegiendo estos acuíferos, entendiendo que serán las reservas de agua para el futuro del país, nuestros acuíferos subterráneos. Y los gobiernos no han querido dialogar en torno a los posibles impactos que esté generando la industria de hidrocarburos sobre estas aguas subterráneas, que para nosotros ha sido un sacrificio tratar de cuidarlas pensando en el país, no pensando solamente en la Orinoquia, pensando en el país, en que tenga reservas de agua para resolver su abastecimiento, obviamente de aquí a 100 años, Sí. pero ese tiempo, como lo vemos, se pasa rápido. Muchas gracias, Julián, por ese esfuerzo tan grande y por enseñar a los colombianos algo que se ha mantenido oculto en todos estos años. Un feliz Pedro, día para muchísimas gracias. usted y para todos los amigos de allá de la Orinoquía que nos hacen ver estas situaciones de injusticia social y injusticia ambiental por el Ya te trasvase. muestro. Ah, uy, un equipo grande. Aquí está. Hola. Muchas gracias.